buenas a todos, soy Pablo Veloso y en estos días de confinamiento, de coronavirus, de tener que quedarse en casa, vi un video de una chica que en una ventana de su piso gritaba a viva voz: "Me aburro", así gritaba, ¿no? Fuertemente: "Me aburro". ¿Qué significa aburrirse? Porque claro, si vamos a estar en principio 15 días, porque aparentemente se empieza a extender el tema porque no se soluciona tan rápido, era previsible que no se iba a solucionar tan rápido, a veces por la falta de cooperación de todos, el tema es que se prolonga. Entonces, ¿qué hacer cuando uno se queda en casa? Más allá de que su economía esté hecha estragos y la preocupación de cómo repuntar con todo eso, el hecho es que tengas una buena economía o una mala economía, te quedas en casa. Entonces, exclamar "me aburro", ¿qué nos dice? Por empezar, nos habla de nosotros, una persona que no puede sustraerse al estímulo. Aburrirse tiene que ver con abstraerse, salirse, como abstracción, o te absuelvo, ¿no? Salirse de qué? Del horror, ¿no? ¿Qué es el horror? El horror significa poner los pelos de punta. ¿Qué nos pone los pelos de punta? El miedo, por ejemplo. ¿El miedo qué es? Una emoción. Y una emoción que es movimiento, la palabra lo dice, moción, ¿no? Algo que se mueve, algo que tiene, como en inglés, motion, movimiento. Entonces, las emociones son cosas que te mueven. Normalmente, hoy en día sobre todo, que vivimos en una época muy acelerada, y sobre todo la juventud, está muy acostumbrada a ser movida todo el tiempo, a ser movida todo el tiempo a encontrar un estímulo nuevo. Hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es algo que te mueve, te aparece y te mueve. Por ejemplo, te ladra un perro, de la nada vas caminando ahí, te ladra el perro y te sobrecoge ahí un miedo, un terror, un pánico, que son justamente cosas que no produjiste, sino que te aparecen, te mueven, te conmocionan, ¿no? Te mueven con la otra cosa, te conmocionan. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos el sentimiento. El sentimiento significa que yo empiezo a acordarme de ese perro que me ladró y empiezo a reflexionar acerca de lo que pasó, con lo cual me va a quedar como un residuo llamado el sentimiento de temor. ¿Para qué sirve tener un sentimiento de temor? ¿Para ser masoquista? No. El sentimiento de temor sirve para que uno mantenga viva la alarma para evitar futuros problemas, pero al mismo tiempo que no sea quemado por la intensidad de la emoción, porque nadie soporta una emoción mucho tiempo, de la misma manera que nadie soportaría un orgasmo continuo. Hay emociones pico, siempre las emociones son pico, son demasiado intensas para nuestra mente y para nuestro cuerpo. Entonces necesitamos dulcificarlas para poder seguir tomando contacto con esa luz roja, esa alarma, pero sin que nos mate, sin que nos queme, sin pagar el precio de la vida. Entonces, ¿qué hacemos? La transformamos en un sentimiento. Entonces, aprender a vivir con sentimientos, es decir, no con la pasión amorosa del primer momento, sino con el sentimiento de aprecio y cariño, que es otra cosa, es como lo mismo pero diluido. No vivo ya con el miedo, el pánico, el terror, sino que vivo con el sentimiento de temor, ¿no? Que es algo que sí puedo cada día beber una gotita y no pasa nada. Ese beber una gotita y no pasa nada me permite seguir acordándome de la alarma para evitar el problema, pero sin ser quemado por esa emoción. Bueno, hoy en día mucha gente, no solo los jóvenes, son adictos a las emociones intensas. No saben gestar o gestionar sentimientos. No saben trabajar esas emociones para que tomen forma de algo que pueden beber cada día. Por eso es que hay jóvenes, y digo jóvenes como ejemplo, ¿no? Pero hay jóvenes grandes también. O sea, hoy la juventud se extiende hasta los 85 años. Hay gente, vamos a ponerlo así, que no soporta nada que no sea emoción. O sea, no puede mantener una pareja porque después de unos días o de unas semanas, la emoción, el impacto, lo que te mueve, lo que te conmociona, empieza a decaer. Y claro, daría lugar a un sentimiento.
porque es lo único llevadero. Pero no, estas personas están tan acostumbradas a la emoción, a lo que te mueve, que cuando esa emoción decae dicen me aburro, ¿no? Me aburro significa me he salido del horror, me he salido de que me ponga los pelos de punta. Si algo ya no me pone los pelos de punta, no me vale, no me sirve. No sé gestionar el poner los pelos de punta y transformarlo en algo que cada día lo puedo degustar de una manera más suave. No tengo esa sensibilidad. Es como si tuviera una piel tan gruesa que necesito el impacto rotundo y radical porque no soy capaz de pensar. La emoción es algo mucho más primario que el sentimiento. El sentimiento es algo que tienen los humanos, porque el sentimiento es conceptual. El sentimiento tiene que ver con amar, por ejemplo. Tiene que ver con amar no solo a una persona, sino a una familia, a una nación. El animal no hace eso. El animal se maneja por emociones. Entonces, algo le despierta la emoción peligro, algo le despierta la emoción ira, algo le despierta la emoción tristeza o dolor. Y la vivencia, como vemos que un perro o un león lo vivencian. Pero el ser humano y los mamíferos superiores empiezan a tener conceptos como, así como vemos que los elefantes hacen un cementerio para sus muertos y los van llevando poco a poco como en una especie de gran camino. Es decir, tienen un sentimiento, ¿no? Algo que persiste en el día a día, no algo que es un fogonazo. Entonces fijémonos cómo este confinamiento al que nos vemos obligados nos acerca más al sentimiento que a la emoción. Obviamente, en el confinamiento no va a haber emociones fuertes. ¿Qué te puede pasar dentro de tu casa? Lo único que te puede pasar es que alguien aparezca cuando tenías puestos auriculares y te asuste, porque no lo viste. Pero en la calle te pueden pasar mil cosas y de hecho puedes buscar mil cosas, ¿no? Como el estímulo de una discoteca, el estímulo de una pelea callejera, el estímulo de ir en un coche a toda velocidad, el estímulo de la música a todo volumen, el estímulo de la interacción con otros. Bueno, ahora todo eso no está. Y aquellos que saben gestionar los sentimientos pueden vivir en armonía en estos 15 días o 20 o un mes de confinamiento. Y quizá es un buen termómetro el hecho de que escuchemos gente diciendo me aburro, no sé qué hacer. Traducido significa no sé qué hacer para que me pasen cosas que me motiven, me muevan, me emocionen. Fijémonos por último, querer que algo te mueva implica que no sabes moverte por ti mismo. El sentimiento es una especie de tomo la emoción y yo mismo la empiezo a usar como un motor para moverme yo cada día. Mientras que quien no sabe hacer eso solo vive como un drogadependiente, como un adicto de la emoción misma. Y necesita que aparezca la emoción, porque cuando se acaba, yo no sé moverme sin la emoción, necesito que me muevan. Entonces estoy rogándole al mundo, por favor, me aburro, por favor, muévanme, por favor, emociónenme, necesito estímulo. Así que creo que es algo interesante de pensar si en nuestra vida tenemos la capacidad de persistir en algo, mantenernos en el tiempo, que eso es lo que hace un sentimiento, persistir, y no tiene ese pico que tiene la emoción. Y no es algo que te mueve de afuera, es algo que uno colabora para poner en marcha, para pensarlo.